estamos empeñados en profesionalizarnos, ¿no? Generar sensaciones profesionales de lo que hacemos y en realidad la escritura tiene algo de retorno a la infancia siempre. Pensaba leyendo la gramática de la fantasía de Gianni Rodari, que en Italia, claro, es un libro clásico. Entre nosotros no tanto, pero sus ideas son muy influyentes también, ¿no? Y muchas de las cosas que dice, a mí en particular, me recuerdan la literatura de vanguardia, la literatura de entreguerras, ¿no? Muchos de los problemas que plantea son problemas que enfrentaron la vanguardia histórica. Y también, por supuesto, Gianni Rodari era consciente de eso. Y es gracioso de pronto leyendo libros para niños que hay procedimientos, recursos que son muy naturales y que en una novela para adultos serían vistos como transgresores, ¿no? Estaba leyendo recién con mi hijo una novela en que cada tanto uno de los personajes, sin motivo aparente, comenta lo que está sucediendo, ¿no? Uno de los mismos personajes que participa de la historia, de pronto en una parte sale y dice algo como que, no sé, en Madame Bovary, de pronto en la mitad Charles Bovary dijera, oye, bueno, Emma está actuando un poco raro, ¿no? Y pensaba, bueno, esto en una literatura sin apellido, en la literatura seria, en la literatura adulta, sería visto con mucha pompa, como una transgresión de los límites. Y en cambio para un lector niño es algo completamente natural, ¿no? Y que simplemente incorpora en la lectura con mucha alegría y se ríe. Sí, es que creo que hemos adherido a desgana o voluntariamente al, a la represión, ¿no? O sea, a la idea de que avanzamos perdiendo algo y convivimos a partir de esas renuncias, ¿no? Y es muy complejo porque tampoco es fácil sustituir esa teoría, ¿no? Pero bueno, están quienes piensan que lo que somos como adultos en realidad es lo que sobrevivió de la infancia, ¿no? Lo que quedó, lo que no pudo ser domesticado, ¿no? Pero creo que los dos movimientos conviven, ¿no? O sea, también es muy sencillo castigar la adultez, ¿no? O sea, en general lo que yo adoro de la literatura es esa posibilidad es un territorio en que la contradicción no paraliza. Es un territorio en que puedes estar en desacuerdo contigo mismo, ¿no? En que puedes atender a lo que no entiendes, ¿no? O sea, en que puedes aceptar la ignorancia propia y a la vez no renunciar a la sabiduría. No sé cómo decirlo, pero creo que no obstante
es imposible definir qué clase de conocimiento entrega la literatura. Hay algo en ese orden, en ese espacio que resulta liberador y que rondamos, ¿no? Como se ronda la verdad, digamos, ¿no? O sea, como se ronda sin nunca acceder a ella, ¿no? Entonces, claro, es que es curioso que se hable tanto de los géneros literarios y finalmente los libros híbridos siempre existieron, ¿no? Y tampoco es un propósito la hibridez. O sea, em, en este caso hay una suma de textos diversos que tenían un origen común en la paternidad y en el espacio que reformula, ¿no? Que inevitablemente reformula esta sensación de que la vida se reformula hacia atrás, ¿no? O sea, por supuesto, la paternidad abre un espacio en que piensa mucho en el futuro, pero más asombroso que eso es quizá cómo se remueve el pasado, ¿no? Y lo pienso de una forma bastante amplia. Estoy pensando en cómo al hacer dormir a un niño intentas una especie de canción de cuna y de pronto te sorprendes recordando una melodía eh, que ni siquiera te gusta, ¿no? O sea, una melodía que escuchaste alguna vez en la adolescencia, tal vez una publicidad, y, digo, recuerdos nuevos que no sabías que recordabas y cuyo significado te resulta también impreciso. En todo orden de cosas sucede, ¿no? Con la música sucede mucho. O sea, creo que hay una experiencia de la música completamente nueva a partir de esa experiencia de hacer dormir a un niño, del arrullar, ¿no? O sea, creo que el arrullar abre un espacio musical, digamos, ¿no? Que va más allá de la canción de cuna, ¿no? O sea, que tiene que ver con la música de las palabras o la manera de enfrentar el llanto de un niño, ¿no? Y yo enfrentaba esa situación imitando acentos, ¿no? Y yo estoy seguro que mi hijo pensaba de pronto, a veces resultaba, ¿no? O sea, yo llegaba a un acento, a una variante de algún acento, y él dejaba de llorar. Y yo creo que dejaba de llorar conmovido, no por lo que yo decía o comunicaba, sino como que de pronto él pensaba, bueno, quiero llorar, pero acabo de darme cuenta que mi padre es imbécil. Claro, es que son vínculos que siempre están cambiando, ¿no? O sea, solo a veces somos conscientes de esos cambios. Pero si miramos con detalle, siempre hay cambios en ese crecimiento conjunto, ¿no? O sea, del parentesco. Y por supuesto, cuando te conviertes en padre, en un sentido vuelves a ser hijo y en otro dejas de ser hijo. O sea, suceden las dos cosas al mismo tiempo. Y a cada cual le sucede de forma distinta, ¿no? Pero creo que hay algunas constantes. Y de pronto sí podría ser normal que el padre fuera un modelo o que fuera un contramodelo, que es exactamente lo mismo que un modelo, ¿no? O sea, que tú digas, bueno, si mi padre hacía esto, yo voy a hacer lo contrario. En ese sentido también el padre sería un modelo.
Eh, y yo siento que la realidad es muchísimo más compleja siempre, ¿no? Entonces, ese padre como contramodelo también eh, probablemente va a fallar ese contramodelo, ¿no? Y va y de pronto ese contramodelo va a ser un modelo o no va a ser eh, válida la comparación y yo también tengo muy en la cabeza las formas de criar de algunos amigos, ¿no? Eh, y, y los problemas más contemporáneos. Em, pero cómo ha cambiado la relación, creo que es muy fácil hacer tabula rasa, ¿no? O sea, si mira, yo soy esta persona, hago las cosas de esta otra manera, tengo estas convicciones, y en parte lo hace, ¿no? Pero a mí también me parece importante ver hasta qué punto sí heredaste cosas que podrías transmitir, conscientemente o no. O sea, como que renunciar, por ejemplo, de plano a la forma como fuiste educado, en mi caso sería más o menos natural, pero me parece interesante, por ejemplo, volver a examinar todo eso. Porque en rigor, para ponerlo más concretamente, la figura del padre como alguien que eh, llega tarde, trabaja mucho, más bien está presente los fines de semana y su presencia significa algo, sabes que está en la casa. Por ejemplo, su presencia es sinónimo de silencio, hay que guardar silencio. O su presencia es sinónimo de otras presencias, ¿no? Fin de semana, llegan otros hombres, se ponen a afinar el auto, que era algo muy habitual en mi infancia, ¿no? Que el sábado había que afinar el auto. Tengo yo la sensación de que todos los fines de semana afinaban el auto, lo que por supuesto eh, debe ser falso, ¿no? Bueno, creo que los autos necesitaran ser afinados todos los fines de semana. Pero estaba ese universo en que había que afinar el auto, ¿no? O lavar el auto, que a mí me provocaba rechazo, ¿no? No me interesaba. Pero bueno, ese tipo de imágenes me, 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 me han visitado eh, y yo he vuelto a pensar en ella. No, no sé en qué dirección, ¿no? Pero mi presencia en la casa tendrá un sentido distinto. Sí, hay varios. Eh, de lo que leí en el tiempo en que mi hijo era muy chiquito, eh, Cosas de niño de David Wagner, me pareció un libro delicioso. Me gustó mucho un ensayo de Massimo Recalcati que se llama El secreto del hijo, que se hace cargo de esta discusión acerca de la autoridad, ¿no? O sea, me parece muy importante esa reflexión, ¿no? Claro, psicoanálisis, pero eh, es una mirada que intenta responder a discusiones que están en el aire, porque en mi propio caso, o sea, somos muchos los que hemos eh, eh, discutido una idea de autoridad, ¿no? Y hemos intentado construir otras
otras formas de autoridad. Y cuando eres padre enfrentas el problema desde otro lugar, digamos, ¿no? Vería yo ahí la oportunidad, no el problema. Digo, ahí hay una oportunidad de concretar una posición teórica en los hechos. O sea, obviamente en qué medida, por supuesto, tienes que hacerle ver a tu hijo que no se puede tragar un cuchillo, ¿no? O que hay cosas peligrosas alrededor. Pero de ahí el horizonte de órdenes, obediencia, ¿no? Es algo que cada cual va discutiendo y discutiéndose, ¿no? Y son conversaciones muy nutritivas, pues muy llenas de matices y de pronto muy duras también, ¿no? Entonces ese ensayo me resulta bien iluminador. Y varios otros. Me gusta mucho un libro antiguo, uno de los pocos, diría yo, por el estilo. O sea, debe haber más, pero un libro de Nathaniel Hawthorne que se llama 20 días con Julian y Conejito, que tuve la oportunidad de prologar en una traducción nueva de Andrés Barba, pero que circula en otra edición también, y que es un diario que llevó Nathaniel Hawthorne durante 20 días, que se quedó solo con su hijo, y se dedicó a cuidarlo y a registrar su comportamiento. Un padre bien avanzado para la época, que no creía en los castigos físicos y que de pronto ve colmada su paciencia también, ¿no? Y registra esos vaivenes de una forma muy deliciosa, hay un efecto ahí entrañable de la observación, ¿no? O sea, como observar, entender incluso la opacidad, ¿no? de ese otro ser humano. Y luego es que por una parte yo estoy de acuerdo en que hay poca literatura sobre la paternidad, y sin embargo no puedo dejar de mencionar un poema que es muy importante en Chile, y diría yo que en Latinoamérica, de Enrique Lin, un poema de los años 60, que está en el libro La pieza oscura, que se llama Monólogo del padre con su hijo de meses. Un poema que todo lector de poesía chilena conoce y que creo que también ha cruzado el cerco de los lectores de poesía. De aliento largo, un poema en que hay ternura, pero también hay una visión pesimista de la existencia, de algún modo, en que las cosas no podrían definirse simplemente a partir de una esperanza o una desesperanza, ¿no? O sea, hay algo insondable, hay un misterio, ¿no? Que ese padre comparte con su hijo de meses, ¿no? El poema es un monólogo tal como el título indica, en que un padre le habla a una guagua, a un bebé que tiene en brazos. Bueno, no sé si lo tiene en brazos, ¿no? Pero siempre me imaginé que lo tenía en brazos. Al principio, incluso la primera vez que lo leí, no recuerdo cuándo, pero sí que piensas, bueno, le está hablando a alguien que no puede responderle, ¿no? Que sería hasta una manera contemporánea de ver la situación.
Pero luego dices, bueno, en realidad la gente habla sola y no está hablando solo, está hablándole a su hijo. Y en realidad lo que sucede es que la gente le habla a su hijo en un lenguaje a veces que intenta adivinar un espacio de comunicación eventual, pero también a veces con, con todo su lenguaje. Y deja salir y deja correr sus emociones y sus expectativas. Y un poema muy hermoso, que está implícito de algún modo en literatura infantil y que está citado en poetas chilenos. Hay una parte hacia el final en que Gonzalo lee poemas a los hijos, ¿no? De varios poetas. Y también lee un poema de Gonzalo Rojas, que se llama Crecimiento, de Rodrigo Tomás. Otros poemas más contemporáneos. Y la verdad es que la poesía sí ha registrado la paternidad. Podría recomendar muchísimos libros, pero ahora me viene a la cabeza uno de los libros favoritos de mi hijo, que es el libro Sin dibujos, de B.J. Novak, que lo va a hacer reír. Al límite de que no sé si es tan buena idea para antes de dormir, ¿no? Porque es una risa que quizás rivaliza con la idea de dormir en general. Y hace poco leímos un libro muy raro de Mario Lebrero que se llama Cuentos Cansados, y que se trata básicamente de un niño que le pide y le pide cuentos a un adulto que está muy cansado. Y entonces trata de salir del paso el adulto inventando unos cuentos muy cortos que al niño le encantan y sigue pidiendo más cuentos, ¿no? Entonces yo no sé si ese es un libro para niños o para adultos, pero en este caso, cuando yo se lo leí, yo estaba muy cansado y funcionó en las dos direcciones. A los dos nos pareció genial. Y bueno, mucha música. La experiencia del libro álbum, creo que uno podría entenderla en teoría, esto de que hay un libro que se ve y un libro que se lee, y que el niño, la niña están viendo algo, y que eso es una lectura que corre en paralelo a lo que las palabras que uno lee construyen. Entonces esos dos relatos se intersectan, todo eso uno puede entenderlo en teoría, pero otra cosa es vivirlo. Entonces es muy impresionante notar que efectivamente tu hijo está leyendo el mismo libro que tú y otro al mismo tiempo. Entonces para los que tienen hijos muy chicos, yo recomendaría empezar a leerle de inmediato, así que esa ceremonia exista sin preguntarse demasiado cuándo es el momento, ¿no? Porque también uno va internalizándola, ¿no? O sea, y de pronto ya sucede esa lectura conjunta y luego perdura.